Los hermanos Doffer dejaron caer pistas que, si las unes con ciertas imágenes filtradas y el tono de los episodios finales, apuntan a algo que podría cambiar por completo la lógica del cierre de Stranger Things. ¿Qué poderes sorprendentes tiene Holly? Hoy vamos a desgranar cada indicio, separar lo filtrado de lo confirmado y explicar por qué Holly podría ser la llave que abra, literal o figuradamente, pasajes entre realidades. Si te gusta desarmar finales y teorías, quédate. Esto se pone grande. Empecemos por el contexto que hace plausible esta idea. Ross y Matt Doffer han hablado en entrevistas sobre jugar con capas de realidad y escalar el horror emocional hacia algo más cósmico en esta temporada final. A eso súmale la llegada de Frank Darabont para dirigir Shock Joker. Darabont viene de historias donde el terror psicológico se construye lento, con énfasis en personajes y revelaciones que cambian la percepción de todo lo anterior. Ese cruce, Doffer más Darabont, sugiere que el final no será solo un enfrentamiento físico, sino una reconfiguración de lo que significa el mundo invertido y lo que hay debajo. Además, el nombre de Shaw aparece como figura creativa vinculada a secuencias más grandes. Todo esto no es una confirmación, pero sí un marco de tono que nos obliga a pensar en escalas distintas. ¿Por qué poner el foco en Holly? Porque tanto entrevistas como algunos materiales que se han visto fuera de canales oficiales, marcados como filtraciones, parecen destacar a este personaje con elementos visuales asociados a puertas, reflejos y aperturas circulares. Eso, junto con la escena clave de la explosión u onda energética en el laboratorio de Hawkins, crea una línea narrativa coherente. Si el universo de la serie está formado por capas superpuestas, alguien capaz de abrir enlaces entre esas capas altera las reglas del juego. Antes de seguir, una aclaración importante. Lo que voy a exponer son teorías y lecturas de pistas públicas y filtradas. No todo está confirmado por los creadores. Marcaré con claridad lo que es rumor y lo que viene de declaraciones oficiales. La teoría central que quiero defender tiene dos variantes complementarias, ambas sobre la naturaleza del don de Holly. Hipótesis A. Holly puede abrir portales directos hacia la dimensión X, un plano aún más primitivo y peligroso que el mundo invertido. Hipótesis B. Holly crea puentes entre estados mentales, mindscapes, y el mundo real, permitiendo atravesar barreras psíquicas sin pasar por las reglas habituales del mundo invertido. En pocas palabras, Holly no sería solo una telequinética menor o una prodigio de laboratorio, sería una llave viva, con capacidad de unir realidades o niveles de conciencia. Analicemos las pistas visuales y técnicas que alimentan esta lectura. Hay imágenes filtradas, repito, filtradas, no oficiales, donde se ve a Holly frente a superficies reflectantes o estructuras con forma de aro que sugieren aperturas. En otras tomas, la dirección de cámara y la iluminación parecen querer enfatizar que esos objetos no son meros decorados, sino nodos de conexión. En paralelo, la escena de la onda energética roja en el laboratorio no se lee de manera sencilla como una explosión convencional. Varios colaboradores han propuesto que esa anomalía actúa más como una remoción de capas, es decir, como el desprendimiento de una pantalla que ocultaba una realidad más profunda, la dimensión X. Si asumimos que la onda deja al descubierto algo que antes estaba tapado, la existencia de un mecanismo, humano o tecnológico, capaz de abrir puentes, se vuelve coherente. Entonces, ¿qué implicaría cada hipótesis en términos narrativos? Si hipótesis A es cierta y Holly abre portales directos a la dimensión X, el equipo de protagonistas podría evitar algunos pasos intermedios y confrontar a la amenaza desde una posición que nadie esperaba. Sería una ruta radical que reescribe tácticas conocidas, olvidar entrar por el mundo invertido como túnel y entrar por una grieta que conecta inmediatamente con algo aún más antiguo y peligroso. Eso explicaría por qué los guionistas han dejado pistas que parecen dejar caer el velo. Si existe una entrada más directa, el clímax necesita mostrar que los personajes se enfrentan a algo que no es simplemente una copia invertida de Hawkins, sino una raíz del mal. Si, en cambio, la hipótesis B se verifica y Holly hace puentes entre Mindscape y realidad, su función sería igual de crucial, pero más sutil: permitir rescates psíquicos, extracciones de conciencia
o el traslado de personas atrapadas en estados mentales, pongamos a Max en coma/Mindscape, sin necesidad de exponer físicamente a los rescatadores al mundo invertido. Esto conecta muy bien con lo que vimos en el primer volumen, cuando Will mostró que la relación con Vecna no era solo violencia, había un tipo de interacción que podía aprovecharse estratégicamente. Imagina a Will, Eleven y Holly coordinando. Will conoce la psique del monstruo, Eleven tiene potencia bruta para cerrar o bloquear, y Holly actúa como puente para mover a Max o a otros fuera de su prisión mental. Repito, esto es especulación, basada en patrones narrativos y materiales vistos fuera de circulación oficial. Un detalle técnico que suma peso a la teoría es la naturaleza de la onda que afectó el laboratorio. No parece una onda cinética que derriba paredes. Varios especialistas en efectos y teoría de la serie han comentado que su firma estética coincide con la idea de exposición de capas, colores saturados, distorsiones en los bordes y una sensación de transparencia progresiva. Si el laboratorio fue el lugar donde se contenía o experimentaba sobre aquello que conecta planos, recordemos que Hawkins ha sido punto de experimentos, una ruptura allí tendría consecuencias que van más allá de los daños físicos. Podría revelar accesos, activar puertas o incluso reconfigurar perímetros de la realidad. Y en ese contexto, Holly, como elemento humano capaz de manejar o aprovechar esa ruptura, cobra sentido dramático. ¿Qué papel podrían jugar Will, Eleven y Max en todo esto? Will ha sido desde su primera temporada un receptor y luego un actor dentro de las tramas oscuras vinculadas a Vecna. Vimos en episodios anteriores que su vínculo con la entidad no es unidireccional, hay grados de intercambio y quizá en este cierre una explotación estratégica de esa conexión. Eleven representa la capacidad de cerrar o desintegrar esas conexiones con fuerza, pero también ha mostrado límites emocionales que complican soluciones brutales. Max está atrapada en un mindscape generado por Vecna, esa es la base de la tensión, y rescatarla requiere, narrativamente, una solución que combine potencia, conocimiento interno y una forma de atravesar mundos sin destruir a la propia atrapada. Ahí es donde Holly podría intervenir como puente no letal. Imagine por un momento, un plan donde Holly abre el portal, Will actúa como guía psíquico dentro del mindscape, Eleven protege el perímetro con su poder, y alguien más, Steve, Lucas, Robin, sostienen las piezas humanas necesarias para el éxito. Es una lectura que encaja con la dinámica grupal de la serie, donde la solución final suele venir de la combinación de fortalezas distintas. También hay que contar con la presión externa. Fuerzas militares y la figura de la Doctora K aparecen como elementos que complican la jugada. La intervención militar añade el factor contención o explotación, es decir, si existe un acceso directo a una dimensión más peligrosa, el gobierno y los militares querrán controlarlo o neutralizarlo por la fuerza. La Doctora K, por su parte, representa el conocimiento científico y ético. Su postura puede inclinar la balanza hacia la protección o hacia la instrumentalización. La estación de radio WSQK, cuyo edificio fue mencionado en filtraciones como un punto de conflicto, podría convertirse en un nodo narrativo. Una torre que sirve tanto de antena para manipular frecuencias vinculadas al mindscape como de lugar donde se produce una confrontación pública entre lo militar y el grupo de chicos. Nuevamente, hay material filtrado y escenas vistas en prensa que sugieren acción en WSQK. La naturaleza exacta de esas escenas no está confirmada oficialmente, pero encajan con la idea de que los conflictos superan lo local y toman infraestructura que puede controlar o amplificar enlaces entre realidades. Llegamos, por tanto, a la pregunta del precio. Cada gran conflicto en Stranger Things ha exigido un costo. Aquí la serie se enfrenta a un dilema narrativo. Si Holly es la llave, habrá que pagar algo para usarla. En términos dramáticos, existen varias rutas que justificarían una sensación de pérdida necesaria para un cierre emotivo y coherente con la mitología. Una narrativa podría optar por un sacrificio heroico, un personaje que entrega su vida o su libertad para asegurar el cierre definitivo. Otra ruta es el sacrificio simbólico. Alguien renuncia a su poder, su inocencia o su vida anterior para que el mundo continúe. Considerando que los creadores han jugado antes con el dolor y el crecimiento a través de pérdida, cabe pensar que el final exigirá un pago. Ahora bien, y esto es clave, no afirmaré la muerte de nadie. Es perfectamente plausible que el desenlace opte por una resolución que evite la muerte de un personaje infantil, usando a Holly precisamente para permitir rescates sin necesidad de sangre.
También es plausible, como hipótesis narrativa, que otro personaje adulto o secundario asuma un riesgo mortal. ¿Quién? Steve Harrington tiene historial de sacrificios heroicos. El arco de Eleven sugiere que su poder tiene un costo emocional que podría terminar en renuncia. Pero repito, estos son posibilidades narrativas, no confirmaciones. Volvamos un momento al plano técnico y emocional. La dirección de Darabont para Shock Joker parece indicar que el episodio funcionará como un espejo. Devuelve al espectador los miedos acumulados de la temporada y los refracta en una pieza que combina el terror íntimo con la escala épica. Si uno considera que Darabont es capaz de alargar una toma para dejar que el terror crezca en silencio, entonces la presencia de un personaje como Holly, una llave viviente, da sentido a escenas donde el silencio mismo es la puerta. La tensión vendría de la expectativa. ¿Cruzará el personaje? ¿Quién estará al otro lado? ¿Qué se pierde si se cruza? Un punto que no podemos dejar pasar es la función de Vecna y la dimensión X dentro de esta ecuación. Vecna siempre ha sido el ancla del terror psicológico, una figura que manipula memorias, traumas y vínculos. Si la dimensión X es, como sospechan algunos teóricos, una raíz primitiva de lo que vemos como mundo invertido, entonces abrir un paso directo a ella eleva el riesgo. No solo se enfrenta al monstruo que conocíamos, sino a arquitecturas de realidad que trascienden cualquier esquema de batalla previo. Aquí Holly se convierte en variable experimental. Si ella conecta, el enfrentamiento podría requerir una combinación de contención psíquica, Will, potencia bruta, Eleven, y puente o maniobra, Holly. Resultado, un clímax que mezcla rescate, confrontación y posiblemente una decisión moral extrema. Quiero hacer una pausa breve para recordar algo que siempre digo cuando hablamos de filtraciones. No todos los materiales que circulan deben tomarse como hoja de ruta definitiva. Hay imágenes fuera de prensa que alimentan esta tesis de manera convincente, pero también hay elementos de distracción. Por eso, cuando menciono WSQK, Doctora K o escenas en laboratorios, los clasifico para ustedes. WSQK aparece en filtraciones. La Doctora K ha sido referida en medios. La onda en el laboratorio ha sido comentada por varios insiders como una pieza clave. No presento esto como confirmado, sino como el tejido de pistas con el que podemos construir una hipótesis sólida. Hablemos ahora de la implicación emocional para los personajes. Si Holly es el puente, eso la coloca en una posición de enorme carga. Narrativamente, esto puede explotarse de dos maneras. Como agencia heroica, ella elige abrir y salvar, o como instrumento explotado, otros la usan para sus fines. La serie siempre ha preferido dar voz a sus jóvenes, transformando roles de víctima en agencia. Es probable que Holly, si tiene este potencial, no sea solo un recurso pasivo, sino un personaje con arco propio, aprender a aceptar su don, decidir cuándo usarlo y comprender el precio. La tensión emotiva sería, en ese sentido, el centro del clímax. ¿Quién decide abrir la puerta? ¿Se puede cerrar sin daño colateral? ¿Qué pierde Holly en el proceso? Otra lectura interesante es la que cruza la teoría con la idea de redención para Vecna o para personajes atrapados. Un portal directo a Dimensión X podría permitir no solo destrucción, sino comprensión. Quizá la serie busque un cierre que deje una puerta a la reconciliación, una mirada que no lidie solo con apocalipsis, sino con restauración. Esa lectura encajaría con el arco de Will, alguien que ha sufrido la invasión psíquica y que ahora puede convertirse en puente de salida. Es especulativo, sí, pero coherente con la línea emocional que Stranger Things ha mantenido. A modo de mini conclusión antes del cierre, Holly como puerta viva reconfigura la lógica del final. Si se confirma que puede abrir portales directos o puentes mentales, entonces lo que esperábamos, batallas en el mundo invertido, incursiones físicas y sacrificios inevitables, se convierte en un tablero nuevo donde estrategia, ética y vínculos definen el desenlace. ¿Será eso lo que los Duffer y Darabont han tejido juntos? Es una posibilidad potente y, ¿por qué no?, emocionante. Ahora les pregunto a ustedes, y aquí va un pequeño CTA para interactuar. ¿Qué piensan? ¿Creen que Holly debería ser la que abra la puerta o preferirían una alternativa que proteja a los niños y deje el sacrificio en manos de un adulto? Comenten abajo su teoría favorita y voten quién debería asumir el riesgo si la trama exige un precio. Les prometo leer sus mejores hipótesis y traer más análisis. Para terminar, volvamos a lo esencial. ¿Qué poderes sorprendentes tiene Holly? La respuesta más prudente es, podría poseer la capacidad de abrir conexiones entre realidades o entre estados mentales y lo real, lo que la convertiría en una pieza clave del final.
Esto no es una afirmación categórica, sino una lectura estructurada de pistas públicas, filtros visuales y el sentido dramático que los creadores suelen darle a los cierres de saga. Si la hipótesis A se valida, veremos portales a la dimensión X. Si la hipótesis B se cumple, veremos rescates psíquicos y puentes emocionales. En ambos casos, Holly deja de ser un personaje secundario para convertirse en la palanca que mueve la conclusión. Sea cual sea el resultado, el cierre promete jugar con nuestras expectativas. Terror psicológico firmado por Darabont, escalada épica por los Duffer y una resolución que probablemente picará en lo emocional antes que en lo espectacular. Si quieres que en el próximo video desmenuce escena por escena las imágenes oficiales y las filtraciones contrastadas, suscríbete y activa las notificaciones. Seguiré trayendo breakdowns y teorías con el mismo rigor. Separar lo filtrado de lo confirmado y siempre marcar las hipótesis. Compartan este video con alguien que esté armado hasta los dientes de teorías y nos vemos en los comentarios para debatir. ¿Holly, puente o llave hacia la dimensión X?